devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Enrique, amigos, pues muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Hidalgo Hoy. Enrique, pues hoy en este programa especial sobre el Papa Francisco, cuya muerte pues nos despertó ayer lunes muy temprano. Escuchábamos precisamente al camerlango Kevin Joseph Farrell, quien dio a conocer la noticia después de que el Papa murió por complicaciones, por un derrame cerebral que le causó pues otra serie de situaciones de las cuales ya no pudo salir, Enrique. Así es que pues hoy vamos a hablar del primer Papa latinoamericano, el Papa argentino, el Papa jesuita, el tercer Papa consecutivo, que no es un Papa italiano, después del alemán Ratzinger y por supuesto del Papa polaco, el Papa viajero Juan Pablo II, Enrique. Creo que primero decir que la muerte de Jorge Mario Bergoglio ha enlutado la familia católica en el mundo, los hogares católicos. Hablar del Papa Francisco es hablar de un Papa del siglo XXI, no solamente porque lo era de suyo, sino es hablar de un hombre de avanzada. Si bien es cierto que el Papa Bergoglio no perteneció, digamos, no estaba directamente relacionado con la teología de la liberación, ¿no? Que eran estos representantes de la Iglesia Católica, digamos, si se les puede calificar así, ¿no? En una geometría política ligados muy a la izquierda. El Papa Bergoglio, como jesuita, estaba por la teología del pueblo, que era una teología muy ligada a las necesidades sobre todo la teología de los pobres. Sí. Mira, si te parece, vamos a escuchar, si me permites, Enrique, vamos a escuchar las últimas palabras del Papa este domingo, cuando ofició la misa Ubi et Orbi. Ya un Papa muy cansado, muy deteriorado, muy agotado, que sin duda tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para poderse dirigir a la feligresía que lo seguía desde la Plaza de San Pedro y por supuesto a través de la televisión. Vamos a escuchar las últimas palabras del Papa. Vamos a escucharlo. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Bueno, mira, tuve la oportunidad ayer de conversar con Aurora Castillo, hermana de Andrea Castillo, muy amiga tuya y mía también. Porque sí, comunicadora. Así es, esta querida amiga Aurora, ella estaba en la Plaza del Vaticano, en la Plaza de San Pedro, cuando el Papa apareció sorpresivamente en el balcón y después los volvió a sorprender cuando salió en el Papamóvil. Pero también ella estuvo presente la mañana de lunes en la Basílica de San Pedro, cuando se conoció el fallecimiento del Papa. Vamos a escuchar esta crónica porque la verdad
es una crónica de primera mano, además muy sensible. Fue, como acabas de mencionar, una dicha muy grande el poder haber estado en Roma el día de ayer, 20 de abril, día de la fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos fuimos a las 8 de la mañana a la Plaza de San Pedro para poder elegir un buen lugar cercano al altar donde normalmente el Papa oficia la misa, porque no sabíamos si iba a oficiarla él o si solamente iba a salir por la ventana central de la basílica o si iba a salir por la ventana del edificio donde está la Capilla Sixtina, donde él los días domingos da la bendición y reza el Ángelus. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que sale por el balcón rojo que está en medio de la Basílica de San Pedro, saluda a todos los fieles que estábamos en la plaza estaba atiborrada, no cabíamos, gente de todas partes del mundo, y nos saludó muy, muy cariñosamente. Posteriormente, pues dio la bendición Urbi et Orbi, que esta bendición es la que da cada año en esta fecha, y con esta bendición nosotros podemos ganar la indulgencia plenaria que se nos concede, ¿verdad?, al cumplir los requisitos necesarios para poderla ganar. Entonces fue hermoso haberlo escuchado, bendijo todos los objetos religiosos que llevábamos, todas las personas, bendijo a los familiares de todos los presentes a pesar de que se encuentran lejos, y cuando terminó todo no nos quisimos mover porque sentíamos que el Papa iba a pasar a hacer su recorrido con el papamóvil por dentro de la Plaza de San Pedro. Pasaron casi 20 minutos de una emoción y de una esperanza grande cuando de repente escuchamos los gritos de una gran multitud que al salir el Papa con el papamóvil lo aclamaron, ¿verdad? Y entonces nos dimos cuenta que sí había salido. Y gracias a Dios nosotros nos pusimos a un lado de una valla por donde él pasó 2 veces. La primera vez pasó rápidamente, pero sí lo vimos pues un poco triste, cabizbajo, no volteaba a los lados como lo hace normalmente y saluda a la gente. Él iba mirando de frente y así fue como pasó por delante de nosotros. Pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que dio vuelta en U el papamóvil y volvió a pasar por segunda vez delante de nosotros, y para mayor gloria de Dios y nuestra, de verdad se para justo frente a nosotros y le llevan una bebé pequeñita, hermosa, se la ponen en su regazo y no se inmuta, y la volteó a ver a la bebé de reojo, pero inmediatamente enderezó su cabeza al frente, no la tocó, no la bendijo, no la besó, no la abrazó como normalmente hacía con los niños, con los bebés. Yo me quedé verdaderamente triste porque me di cuenta que el Papa no estaba bien, que estaba muy mal, y a mi mente se me vinieron 2 cosas. Pensé que pudiera ser el efecto de los medicamentos, ¿verdad? O bien que su salud estaba tan deteriorada que ya no tenía la fuerza ni el ímpetu aquel para escuchar la bendición y la bendición la bendición Urbi et Orbi y la bendición de todos los objetos. Eran las 12 del día, ya había terminado él. Y luego pasaron alrededor de 20-25 minutos, o sea que él salió 12:30 a hacer su recorrido por la Plaza de San Pedro. Antes que nada, le doy gracias a Dios por el regalo tan grande de haberme permitido ir y estar el día de ayer allá en el Vaticano y también el día de hoy, porque el día de hoy estuve desde las 8 de la mañana dentro de la Basílica de San Pedro. Fuimos a confesarnos, escuchamos la misa y prepararnos para ganar la segunda bendición
jubilar pasando por la Puerta Santa. Y más o menos a las 9:30 de la mañana nos enteramos que el Papa había fallecido a las 7:35 de la mañana, hora de Roma. Nadie decía absolutamente nada. Estaba ya llena la basílica, nadie sabíamos nada. Hasta las 9:30 aproximadamente se empezó a difundir la noticia. No sabíamos realmente si era verdad o era mentira, ¿verdad? Revisamos varias páginas y todas hablaban del fallecimiento del Papa, hasta que por fin nos dimos cuenta que era cierta la noticia. Y se hizo un silencio tremendo dentro de la basílica. De verdad, el ánimo decayó hasta el suelo en toda la gente que nos encontrábamos allá adentro. Empezamos a llorar muchas personas porque no lo podíamos creer. Lo habíamos visto horas antes. Y después saber que había fallecido, supuestamente nos dijeron que había sido una embolia. Entonces nos empezaron todos los guardias a informar que teníamos que apurarnos a hacer lo que teníamos que hacer, que porque iban a cerrar la basílica y que iban a recibir instrucción que probablemente para cerrar y clausurar todo. Fue espantoso tener que hacerlo todo rápidamente y tener que salir con el corazón destrozado. Bueno, pues vamos a una pausa, Enrique, y enseguida regresamos con más. Sí, señor. Bien, pues ya estamos de regreso, Enrique, y por supuesto no se dejaron esperar las condolencias de jefes de gobierno y de Estado de todo el mundo, personalidades. Había estado el Papa con J.D. Vance. Fue la última reunión que tuvo. La última reunión que tuvo con un político hace algunos días. Y pues las condolencias han llegado de todas partes. Vamos a escuchar precisamente las condolencias que envió la presidenta Sheinbaum en la mañanera de ayer lunes. Nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Para nosotros, más allá de la religión, evidentemente somos un Estado laico, pero siempre defendimos al Papa Francisco por su humanismo y su visión frente a los más humildes. Bueno, también hay que señalar que Alicia Bárcena, quien fue canciller mexicana y que fue la directora de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, la Conferencia Económica, para América Latina, la CEPAL, también subió una foto con un texto, aquí lo vamos a ver en su tweet, y la Cancillería mexicana, bueno, pues también emitió sus condolencias de manera oficial, porque hay que recordar que Francisco, el Papa argentino, pues también era un jefe de Estado, ¿no? Era el jefe del Estado Vaticano. Y si nos lo permiten, vamos ahora con Claudia Luna, corresponsal de varios espacios en México, corresponsal en Europa, corresponsal acreditada ante la Santa Sede, para que nos cuente cómo se recibió la noticia en Europa, cuáles han sido las reacciones y qué es lo que viene en los próximos días. Adelante, Claudia, te escuchamos. Que el domingo vimos muy hinchado al Papa. Nos sorprendió además porque no se esperaba que saliese al balcón, que diera esta bendición, Urbi et Orbi, que diera ese mensaje, que apenas si podía hablar. Y ahí se le vio muy hinchado. Muchas personas comentaron que se veía al Papa como con mucha retención de líquido, muy deforme, ¿no? Después del gesto que tuvo
de pedir que lo subieran al papamóvil para dar una vuelta y despedirse, bueno, pues de los fieles. Me parece que el Papa sabía que le quedaban muy pocas horas de vida. Nunca se mantuvo al margen, ¿no? Nunca obedeció a los médicos, que estuvo 37 días y medio en el Hospital Gemelli en Roma, ingresado por esta afección pulmonar. Lo mandaron, ¿no?, a su casa, a la Casa Santa Marta, que es una de las dependencias más austeras del Vaticano, donde él residía, y lo mandaron pues con 2 meses de convalecencia, ¿no? De hecho, el 13 de marzo pasado cumplió 12 años como Papa, no lo pudo celebrar, no se aguantó las ganas, y el Domingo de Ramos, pues bueno, fue a la misa, ahí también habló muy poco y mucho menos se aguantó las ganas el Domingo de Resurrección, bueno, pues precisamente, ¿no?, de estar, ¿no?, con sus fieles y dar pues este mensaje. Y además escribió de mano, ¿no?, que eso lo sabemos muy bien, estaba ya confirmado por los periodistas y por el Vaticano. Él escribió de mano el discurso, ¿no?, que él no podía leer, pero que bueno, leyeron, que fue el que escuchamos cuando estaba él en el balcón después de esta salutación, donde bueno, pues refrendaba el tema de la paz, de los derechos humanos, ¿no?, la urgencia de pacificar el mundo, la necesidad de reconocer que todos los seres humanos somos iguales, su gran preocupación por el tema pues de cómo se está tratando a la inmigración. Y curioso porque además ese día, ¿no?, ese domingo, recibió al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, junto con su esposa y sus hijos pequeños, los recibió, ¿no? Fue una fue el 25 minutos. El último funcionario. Fue el último funcionario de nivel que lo vio, exactamente. Entonces él apenas habló, pero lo que sí está también confirmado es que el Papa Francisco sí le pidió a J.D. Vance que suavizaran esa persecución que tenían pues contra los inmigrantes, que le parecía que eso vulneraba, ¿no?, pues los derechos humanos, y le pedía, ¿no?, que suavizaran esa política porque no era la adecuada, ¿no? El Papa siempre se manifestó en contra, ¿no?, de la forma en cómo se ha venido criminalizando a la inmigración, bueno, ahí mismo en Italia, en otras partes de Europa, ahora pues en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, realmente sabemos que el Papa se merendó algo, se fue a dormir, y el Papa a las 7:35 de la mañana es la hora que se recoge pues el deceso del Papa. El periódico italiano, Il Corriere della Sera, el Correo de la Mañana, que además yo todos los días hago una síntesis informativa de toda Europa, entonces me leo casi todos los periódicos y los medios de comunicación. Aquí la recibimos todos los días. El Corriere della Sera ya decía a las 10 de la mañana que el Papa, además de eso lo puse en el corte informativo que yo doy, que el Papa había muerto o de un ictus o de un derrame cerebral, y ya se ha confirmado que en efecto que el Papa estaba tan hinchado que pues eso le provocó pues un ictus en la madrugada, ¿no? Y el Papa, bueno, pues ha fallecido tranquilo. Hoy la gente se ha sorprendido porque claro, hoy es lunes de Pascua. Está lleno, ¿no? De Roma y el Vaticano lleno de viajeros. Muchos feligreses estaban dentro de la basílica a las 9 de la mañana y no sabían que el Papa había fallecido. Ahí se enteraron cuando los empezaron a retirar. Nos lo dijeron a las 10 de la mañana. El Vaticano, que además yo estoy dada de alta como periodista en el Vaticano, entonces al darte de alta, el Vaticano te manda todas las newsletters y todos los reportes, ¿no? Y todo, sobre todo la salud del Papa, que era lo que más le preocupaba, ¿no? Porque al Papa ya lo estaban matando desde que estaba ingresado en el Gemelli, ¿no? Que estuvo 37 días ingresado ahí el mes pasado. Entonces el Vaticano siempre fue como muy de, a ver, yo voy a atender a todos los periodistas, les voy a contestar y les voy a mandar la información, pero lo que no queremos es bulos, ¿no? Y que digan noticias fake. Entonces, a las 10 de la mañana es cuando se soltó la noticia.
cuando el Vaticano confirmó que el Papa pues había fallecido. Hoy es un día que empieza pues el rito, ¿no? El rito vaticano, que ahora entendemos que va a ser una ceremonia más austera y menos larga que en comparación pues con otros papas. El camarlengo que lleva el cardenal Kevin Farrell, pues él es ahora el encargado temporal del papado y del jefe de Estado, ¿no? Es también un jefe de Estado interino, es también el encargado de las exequias del Papa, es también el encargado de concitar el cónclave, ¿no? Que se van a reunir, pues una vez que esté enterrado el Papa, tiene 15 días para reunirse los cardenales y, bueno, pues nombrar un nuevo papa, ¿no? Que ahora podría... Hoy nos han filtrado que al Papa lo van a estar enterrando en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, el domingo o a más tardar el lunes. Los ritos dentro de lo que ya el Papa Francisco pues dejó más modernizado, porque por ejemplo el Papa Francisco ha dado órdenes que el anillo papal no sea destruido, sino quiere que sea exhibido en el Museo Vaticano. También ha dado órdenes de que su cuerpo no quiere que esté dentro de esos 3 ataúdes, ¿no? Él solamente ha pedido que se le entierre en el ataúd más sencillo de madera de pino, pero que no esté ya ese rito de los 3 ataúdes. Él no quiere eso. Y bueno, rompe también con que su última morada pues no sea precisamente... se me ha ido en la Capilla Sistina, en la parte mortuoria, en las catacumbas vaticanas, exactamente. Él ha pedido que no, él quiere ser enterrado en la Basílica en Roma de Santa María la Mayor, porque él le tenía una gran admiración a la Virgen en todas sus advocaciones. Entonces, bueno, pues en esta ocasión él ha decidido, ¿no?, romper también pues con ese rito. Como pero muchos bueno, otros, hoy, ¿no? Desde donde decidió vivir, claro, cómo se vestir, fue cómo a Santa calzar, Marta, ¿no? Una dependencia que era la más austera. Se quitó lo de las sandalias rojas, ¿no? Las sandalias famosas del pescador, ¿no? Por unos zapatos más austeros. Era una persona, bueno, pues que ha sido muy querida. Es un papa que además es el único latinoamericano que ha sido papa en 1000 años de papado. Eso es algo muy importante. Un papa jesuita, además. Y bueno, obviamente, hoy por todo lo que sea, las entrevistas, las opiniones, la gente que sabe, los cardenales que han estado hablando y demás, parece que, bueno, pues la idea es que el próximo papa sea un papa europeo y sobre todo un papa italiano, ¿no? Mira, hay un cardenal, congolés, que es el papa negro, ¿no? De acuerdo a la profecía de Nostradamus. La profecía de Nostradamus, ¿no? Pero realmente, es decir, a ver, lo que se dice por fuera es que es el que menos posibilidades tendría, pero desde luego nosotros no votamos. Los que votan son los cardenales que se van a reunir, y además los que votan son aquellos que son menores de 80 años, ¿no? Entonces son 138, me parece, los que van a tener ese poder de voto. Se van a convocar, van a hablar, se van a reencontrar, y van a empezar, bueno, pues en varias papeletas a ir pues votando y descartando gente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. El cardenal Parolin, bueno, pues suena bastante, es una persona muchísimo más conocida, claro, es muchísimo más conocido, ¿no?, que el cardenal de congolés, pero bueno, que Jorge Mario Bergoglio tampoco era conocido. Bien, pues damos una pausa y regresamos con más de este programa especial sobre la vida y el legado de Francisco I, el Papa de los humildes.
La desaparición física de Francisco ha generado, por supuesto, distintas y diversas reacciones desde los países pues, más poderosos del mundo, sus presidentes, sus líderes, lo ha hecho Trump, con el que tuvo diferencias, lo hizo el presidente francés, presidente Macron, digamos que la mayoría de los, porque Miguel recordaba y lo hacía bien, Francisco no solamente era el líder espiritual de la Iglesia Católica, sino también el jefe del Estado Vaticano, que es el país más pequeño del mundo, ¿sí? Un país muy, bueno, hombre, lo que usted sabe que mide Vaticano, y era un hombre, pues podía uno o no estar de acuerdo con él en algunas cosas. Fue un hombre con una gran simpatía, un hombre con un carisma muy interesante. Y hay quien dice, bueno, es que los papas, pues mire, no es por criticar a algún papa del pasado, pero al final el carisma es algo muy particular y no lo da necesariamente un cargo, una responsabilidad. Yo recuerdo, pues, en mis épocas de adolescente, el papado de Pablo VI, que era un hombre, pues, primero, un hombre que no viajaba, no salía del Vaticano, ¿no? Pocas veces. Y un hombre con una gran austeridad, muy serio, ¿no? No de sonrisa fácil. Si usted revisa las fotografías, las imágenes de Pablo VI, pues difícilmente lo encontrará sonriendo, ¿eh? Y revisa usted las de Carlos Boctila, por ejemplo, ¿no? O las de Juan Pablo I. Incluso del propio Ratzinger, que era un hombre muy serio, ¿no? También sonriente, ¿no? Entonces, no es sencillo el tema del carisma, ¿no? El Papa Francisco tenía un carisma muy particular. El carisma se tiene o no se tiene, ¿verdad? El carisma, digo, yo creo que se nace con él, ¿no? Los mexicanos, obviamente, quedamos marcados por el pontificado de Juan Pablo II. Juan Pablo, ¿no? Pero mira, fíjate, yo recuerdo, cuando hablamos en un inicio ahorita, Miguel, del recuerdo del Papa Francisco, yo recuerdo la visita porque me tocó, como las demás, cubrirla en términos informativos. Y yo recuerdo que el Papa se trasladaba en un cochecito, diría la marca, ¿no? Pero no era el papamóvil en el que se movilizó muchas veces en la capital del país, ¿sí? Andaba en un auto pequeño, en la parte de atrás, incómodo diría yo para el tamaño del Papa, de un hombre grande, ¿no? Pero si usted revisa muchas de estas imágenes, verá que iba en un auto pequeño. Esto finalmente habla también de la austeridad y la sencillez de un hombre, ¿no? Claro. Claro, los mexicanos se enamoraron de Carlos Boctila, eso hay que decirlo, pues, ¿no? Pero yo hablaba de la diferencia de caracteres incluso entre otros papas, y mencionaba yo a un papa que nos tocó mucho tiempo, Miguel, que fue Pablo VI. Pues tú dime si encontraste alguna foto ahí donde se estuviera riendo. Era un papa muy austero hasta para la sonrisa. Pero fíjate, lo que decíamos al principio, ¿no? Los últimos 3 papas no han sido italianos, cuando durante siglos lo fueron. Sí. Francisco es el primer papa no europeo en siglos. Entonces tuvimos un papa argentino, un papa alemán, el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, y antes a Juan Pablo II, que vino 5 veces a México, porque él consideraba que México y América Latina eran el reservorio natural del catolicismo. Ahora parece que se ha ido a África. Y Francisco, siendo argentino, vino pocas veces a América. Estuvo en México, estuvo en Brasil, estuvo en algunos otros países latinoamericanos. Curiosamente no fue a su país natal, no regresó a Argentina como papa. Pero si te parece, vamos a ver esta semblanza del Papa Francisco y seguimos comentando.
más bajo vuestra protección. ¿Cómo se escucha a Dios? Hemos escuchado por alguien. Fratelli e sorelle, buonasera. Bueno, pues eso es parte de la semblanza. Obviamente no se puede resumir toda una vida, 88 años, casi 89, en un texto tan breve. Pero es muy importante ver cómo llegó Francisco al papado, Enrique, porque no era de los prefereti, no era de los, digamos, de los que tenían mayores posibilidades, además siendo jesuita, siendo obispo. Creo que Sí. es nombrado cardenal después, pero siendo obispo de Buenos Aires, cuando lo nombran, que creo que fue en la quinta votación en el cónclave. Normalmente el primer día solo hay una votación, al siguiente día hay 2 votaciones en la mañana, 2 en la tarde, y van votando y van decantando, van quitando a aquellos cardenales que son menores de 80 años y que pueden votar y pueden ser elegidos como papas, y nombran a Francisco, a Mario Bergoglio, y uno de los cardenales se acerca y le dice: no te olvides de los pobres. Y es ahí cuando él decide retomar el nombre de Francisco I, que no había habido un papa con ese nombre, y que hace pues referencia a San Francisco de Asís, quien era una gente muy cercana a los pobres, a los animales, en fin, y que desde el inicio, precisamente partiendo del nombre, pues esto marca buena parte de su pontificado, pues que duró, ¿qué? 14 años, ¿no? Casi 14 años. El Papa me parece que no solamente es primero en muchas cosas, ¿no?, sino se atreve a desafiar algunos conceptos ya pues como muy solidificados, ¿no?, en esta parte dura de la iglesia. Por ejemplo, la diversidad sexual. El Papa habla de la comunidad LGBTQ+. El matrimonio entre personas del mismo sexo. El Papa habla de critica a los ricos, critica a los países que dedican poco tiempo a la paz, critica a los países contaminantes del ambiente, se convierte en el Papa medioambientalista. Y dices bien cuando hablas de Francisco, porque efectivamente, digamos que resulta ser como un alter ego para él, ¿no? Francisco de Asís. Y él se nombra en un principio Francisco I y luego le quitan el numeral, ¿sí? Porque era el primero, entonces después de él, si hay otro Francisco, será Francisco I. Pero el primero es el numeral, ¿no? Se quita el numeral y se deja solo el nombre de Francisco. Y el Papa era un hombre tuvo épocas complicadas, Miguel, hay que recordarla. Al Papa le toca, siendo líder de los jesuitas, muy joven, en sus 30 años, lidiar con
con el régimen militarista en Argentina, donde en algún momento incluso lo señalan como colaboracionista, y hay que decir que a él le toca negociar el rescate de 2 padres jesuitas que habían sido secuestrados por el régimen, ¿no? Nada más lejos de eso. La época de Valtieri, de Viola, de todos estos militares. De Leopoldo Fortunato Valtieri, ¿no? Y Viola, Videla, todos estos, ¿no? Personajes. Entonces, fue un hombre que no la tuvo fácil, fue un hombre que tuvo que pues, hombre, remar contra corriente, Miguel, ¿no? Para sacar adelante su misión, pues, su misión pastoral y evangélica. Claro, y por supuesto remar contra corriente desde dentro, ¿no? Desde el Vaticano, porque dentro del Vaticano hay varias corrientes, hay varios grupos, hay distintas formas de pensamiento, y para algunos que son muy conservadores, sobre todo los cardenales europeos, pues Francisco era un papa muy, muy liberal, ¿no? Con el cual no comulgaba en muchas cosas, y él lo dejó claro a través de las encíclicas. Exactamente. Y bueno, pues mira, yo habría que decir que es un papa que ejerció el papado prácticamente hasta los últimos instantes, ¿no? Porque todavía lo vimos en el domingo de resurrección. Y aunque él había firmado su renuncia cuando recién lo nombraron papa, y se especuló mucho hace algunas semanas si se iba a ser válida esta renuncia, en caso de que el papa ya estuviera imposibilitado física e intelectualmente para detentar el papado, cosa que no sucedió, y finalmente pues lo llevó hasta sus últimos días. Hay quienes dicen que quizá en la Santa Sede pues se aprovecharon y lo trataron de exprimir al máximo, pero yo creo que fue su decisión, y creo que no le hubiera gustado morir de otra forma como lo hizo, después de despedirse, de oficiar una misa con muchas limitantes y de despedirse de la feligresía, como nos explicaba Aurora Castillo. Si te parece, vamos a una pausa y al regreso vamos a conversar con el padre Humberto Pro, para que nos hable del legado visto desde dentro, desde la Iglesia, y los retos de la misma para el próximo pontífice. Adelante. Bueno, Enrique, pues vamos a escuchar esta conversación que tuve con el padre Humberto Pro. Es un sacerdote de la obra de Dios, del Opus Dei, que pues obviamente no tienen las mismas visiones que los jesuitas, pero que obviamente están hermandados por la fe y por la imagen de Jesús. Y vamos a escuchar lo que a su juicio es el legado del Papa Francisco, y cuáles son los retos actuales que enfrenta la Iglesia y que habrá de enfrentar el próximo Papa. Adelante. Yo creo que tal vez lo más central de un Papa pues son las encíclicas que él escribe, y de alguna manera eso marca la personalidad del mismo pontífice. Yo creo que no cabe duda, a la gente no le quedará duda, que fue pues un Papa que quiso vivir la austeridad de un modo particularísimo. Por eso precisamente se quiso llamar Francisco. Siempre pues, tuvo una especie de opción preferencial por los pobres. Y no solo eso, ¿no? Como podríamos decir todo romano pontífice, porque yo creo que esto es particular de todos, buscan el diálogo interreligioso, buscan el cuidado del catolicismo. Una cosa como más particular de este Papa pues ha sido la defensa de la creación. La encíclica Laudato Si habla precisamente de eso. Una cosa que aqueja muchísimo a nuestro mundo hoy en día pues son las guerras, y si no me equivoco ayer mismo habló precisamente de que pararan las guerras. Tuvo un compromiso muy fuerte con la paz. Yo diría que más o menos esos son como pues, los puntos más centrales de su pontificado. Pensaba en cómo nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz
y pues en ese momento él cargó con los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Una vez que resucitó, pasó el encargo a esos 11 que habían sido fieles, y luego pues esa iglesia naciente escogió a un 12avo, Matías, que sustituye a Judas, y pues es llamativo cómo nuestro Señor deja el encargo de la iglesia a 12. Ciertamente Pedro siendo la cabeza, pero bueno, pues esos 12 son los que se van a encargar ahora de la iglesia, de expandirla, de llevarla a los 4 puntos cardinales. Pues me parece que eso es un poco, ¿no?, lo que pasa aquí. Se va el Papa. ¿Qué queda pendiente? Pues la santidad de todos los cristianos, que es una tarea de toda la vida. ¿Qué queda pendiente? Pues como decíamos hace un momento, ¿no?, el cuidado del planeta, que paren las guerras, que haya paz. Yo creo que como pues la vida misma del planeta no para, pues lo que queda, digamos, pendiente pues es la vida misma de la Iglesia, ¿no? Yo creo que no hay que hacer especiales reformas, no hay que hacer especiales cambios, la doctrina es la misma, la moral es la misma. Lo que se necesita es pues que el Papa sea muy santo. Yo creo que él se esforzó, y lo que queda, digamos, pendiente pues es lo que nos queda a todos los cristianos. Por eso quería yo subrayar que nuestro Señor Jesucristo primero hizo todo y luego le pasa a los 12 discípulos esa responsabilidad de sacar adelante la Iglesia, cosa que pues se continúa por los siglos. No sé si eso ayude a manera de respuesta. En algunos lugares la Iglesia se ha ido para abajo, desafortunadamente, por los ambientes reinantes, el hedonismo, el materialismo, el consumismo, sí le pegan muy duro a toda la sociedad y a los católicos de la mano de eso. Pero ciertamente hay ambientes en los que el catolicismo ha crecido, ¿no? En África, por ejemplo, me parece que es boyante el catolicismo, de manera que pues yo creo que es una cosa muy típica del mundo moderno, que haya momentos en los que pues, hay gente que vive crisis, un enfriamiento católico, y otros pues que van creciendo. Me parece que el Espíritu Santo es como ha actuado en estos 20 siglos con la Iglesia. No te sabría yo decir si los números han bajado o han subido, o han estado estables. Eso pues está en las estadísticas en el Internet, pero te digo, a nivel global me parece que África es un continente de muchísima esperanza. Juan Pablo II llamaba a Latinoamérica el continente de la esperanza también. Creo que Latinoamérica sí se ha perdido un poco, te digo, pues por tantas corrientes reinantes. Europa, desafortunadamente, yo creo que sí le ha pegado muy duro a estas corrientes que mencionaba, pero África me parece que da muchísima esperanza. Yo creo que ante situaciones como esta, viene el cónclave dentro de unas semanas, va a haber mucha especulación acerca de quién será el próximo romano pontífice. Ante una situación de estas que es bastante universal, porque ahora todo el mundo tiene los ojos puestos en el Vaticano, cosa que no suele suceder, ¿no? Ante todo lo que se va, digamos, a elucubrar, a hablar, vale la pena no olvidar que a la Iglesia la rige el Espíritu Santo, y que aunque ciertamente hay mucho de tema humano en el cónclave, pues porque todos los cardenales tienen pues como distintas ideas, distintos matices, distintas visiones acerca de la Iglesia, lo importante es pues que el Espíritu Santo es el que la va guiando, y yo creo que pues es lo importante, o sea, rezar para que en el cónclave pues los cardenales sean muy iluminados y sigan la voz del Espíritu Santo. Con respecto a si deberá de ser extranjero, quiero decir, de fuera de Italia o no, pues yo creo que el Espíritu Santo una vez más es el que nos ha sorprendido, ¿no? Con un papa polaco, un papa alemán, un papa argentino. Sí.
puede ser, no sé, de Estados Unidos, de la India, de Filipinas, de África mismo. Yo creo que lo más importante es pues no perder de vista que el Papa tiene que ser muy santo. Si me permites, me acordaba de Juan Pablo II, que hacía unas penitencias muy fuertes durante la Cuaresma y parece ser que perdía cerca de 10 kilos y pues sus colaboradores le decían: Santo Padre, tiene que comer, y decía: después de un Papa viene otro Papa. Cuando este Papa se muera, habrá un cónclave que elegirá al nuevo Papa. Y lo que la Iglesia necesita es un Papa santo. Pues ya que el mismo Papa Francisco quiso que este año ordinario, año jubilar ordinario, porque pues se cumple un aniversario cerrado de la Redención, 2025, el Papa quiso pues eso, que fuera un año dedicado a la esperanza. Yo creo que como mensaje pues diría eso, ¿no? Que esperemos en Dios nuestro Señor, que le pidamos la esperanza al Espíritu Santo, que confiemos, porque pues Dios nuestro Señor lleva el timón de la Iglesia, que vivamos pues eso en la esperanza de que el próximo Santo Padre pues estará muy pegado a Dios nuestro Señor para llevar pues una carga tan pesada como es la de la Iglesia Universal. Bien, Enrique, pues se nos fue el tiempo muy rápido en este programa especial sobre la muerte de Francisco. Vamos a retomar el tema, si te parece. Pues porque va a dar para mucho, Miguel. Faltan las exequias del Papa y falta el cónclave. Vendrá el cónclave aproximadamente en 2 semanas, posteriores a los funerales del Papa, y pues vamos a conocer quiénes son los que tienen mayores probabilidades. Hay que recordar que ya los cardenales que tienen más de 80 años, que son cardenales eméritos, si quieren pueden asistir, pero ya no pueden votar. Y bueno, pues hay que hablar de este ritual, que sin duda es uno de los más antiguos de la humanidad, un ritual que lleva pues prácticamente más de 2000 años. Y mire, Casi 2000 años. Hay ahora incluso, Miguel, como una extraña coincidencia, una película que está en todas las redes y que es una película de Ralph Fiennes, de Tucci, de los actores, que estuvo muy premiada hace unos días, y la de Cónclave, donde se puede mirar de manera muy clara pues cómo se lleva este proceso al interior de la Iglesia. Así es, pues ya estaremos hablando de eso en las próximas semanas. Muchas gracias, como siempre, a Omar Paz por su apoyo, a todo el equipo de TV Hidalgo Hoy, y aquí los esperamos la próxima semana. Hasta la próxima, Miguel, hasta la próxima, amigos.